Buenas tardes, soy Raimundo Pérez Hernández, director de la Fundación Ramón Areces, en cuyo nombre y en nombre de cuyo patronato le doy en primer lugar una afectuosísima bienvenida a Perla Guanón, presidenta de la Conferencia de Sociedades Científicas de España, COSCE, y con quien mantenemos una ya casi regular colaboración que espero que siga en un próximo futuro. También un afectuosísimo saludo a Marisol Soengas, tesorera de COSCE, pero sobre todo para mí es importante porque lidera un proyecto de investigación muy querido para nosotros entre el CENIO y el Instituto Weizmann de Rehovot en Israel. Entiendo que es un tema oncológico, ¿no? Un tema de cáncer, y le damos una enorme importancia porque la colaboración de la Fundación Ramón Areces, que como ustedes saben es una fundación dedicada al fomento de la ciencia, al fomento de la investigación científica, al fomento del conocimiento científico a través de un sistema de becas y de difusión del conocimiento, es muy importante mantener la mejor colaboración posible con instituciones mundiales de reconocidísimo prestigio, y en el campo de la ciencia el Instituto Weizmann es una institución que duda cabe que líder, y seguimos esa colaboración que empezó ya hace 3 o 4 años y que seguirá, por supuesto, en el futuro. Y last but not least, un afectuosísimo saludo al profesor Gabriel Pinto, Premio COSCE 2020, a quien traslado mi más sincera enhorabuena por este galardón. El Premio COSCE, por lo que sé, reconoce su extensa y continuada efectiva labor en el ámbito de la difusión y promoción de la ciencia y la tecnología. Gabriel Pinto es divulgador científico en diversos temas de física, de química, matemáticas, biología, cristalografía, en fin, y otras ciencias, con lo cual nosotros nos sentimos enormemente cómodos en este entorno. Es un placer acoger en esta sede de la Fundación, por primera vez entiendo, el acto de entrega del Premio COSCE, y espero que sea la primera, pero desde luego no será la última. La COSCE y la Fundación Ramón Areces comparten señas de identidad comunes, como son las ayudas a la investigación, como he dicho antes, y el fomento en general de todos los temas de la ciencia que tanta difusión necesitan últimamente. Es decir, la FRA, la Fundación y COSCE comparten objetivos comunes. Y estos objetivos comunes se han reforzado, si cabe, en esta época del coronavirus, que ha puesto de manifiesto, gracias a Dios, es uno de los pocos efectos benéficos del COVID, cara a la sociedad española, la necesidad, la importancia de la investigación científica, la necesidad de apoyarla y la necesidad de seguir difundiendo la ciencia, que en definitiva es lo que nos va a sacar del atolladero en el que nos encontramos. Por eso, felicidades, enhorabuena y bienvenida a todos, y es un gusto para mí darle la palabra a la presidenta de COSCE. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, y quiero agradecer al director de la Fundación Ramón Areces las palabras de bienvenida, por supuesto, por acogernos esta tarde aquí en su sede y, cómo no, por la colaboración de la financiación de este premio. La Confederación de Sociedades Científicas, COSCE, representa a 82 sociedades en las que están presentes la práctica totalidad de las áreas científicas, con más de 40.000 científicos que desarrollan su carrera profesional tanto en universidades como en los centros de investigación. Tiene entre sus principales objetivos el contribuir al desarrollo científico y tecnológico de España, impulsando la investigación, la innovación y la tecnología, y sirviendo como interlocutores con la sociedad y los poderes públicos. COSCE, en sus 16 años de historia, ha alcanzado un gran reconocimiento, fundamentalmente por la importancia de los informes y estudios que lleva a cabo sobre política científica, así como la calidad de los proyectos que desarrolla, entre ellos el famoso proyecto Acierta, o el premio COSCE que entregamos hoy aquí a la difusión de la ciencia. COSCE está plenamente comprometida con el impulso de la divulgación científica a través de diferentes iniciativas. La divulgación es un elemento indispensable para que la ciencia
obtenga el reconocimiento social que merece. Por eso es tan importante la implicación en esta labor de científicos como el que premiamos aquí hoy, que realizan un extraordinario trabajo de difusión y promoción de la ciencia y la tecnología. Vamos pues a dar comienzo a la entrega del 9º Premio COSE a la difusión de la ciencia. En primer lugar, voy a dar lectura al acta del jurado del premio y a continuación la doctora Marisol Soenga, miembro de la Junta de Gobierno de COSE, hará una semblanza del premio. Voy a leer el acta del jurado. Los miembros del jurado, Joan Guinovar y José Manuel Sánchez Ron y yo misma, nombrado para juzgar las candidaturas que optan al premio COSE 2020, una vez estudiados y evaluados los correspondientes expedientes, proponen por unanimidad a Gabriel Pinto Cañón como ganador del premio COSE 2020 a la difusión de la ciencia. El profesor Pinto, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid en el área de Ingeniería Química, ha desarrollado, además de su tarea investigadora en la universidad en el campo de las propiedades ópticas, térmicas y eléctricas de polímeros, una extensa, continua y meritoria tarea en el ámbito de la difusión de la ciencia, abordando cuestiones muy variadas sobre ciencia y vida cotidiana desde una perspectiva interdisciplinar. Como hecho relevante de la misma, este jurado quiere destacar su participación en una gran variedad de formatos de difusión, publicando más de 150 artículos y libros de divulgación, participación en prensa, radio y televisión, en divulgación de conceptos físico-químicos, organización y participación en más de 120 eventos divulgativos, en ferias y talleres científicos y exposiciones de gran afluencia como la tabla periódica en los libros de la UPM, además de director de cerca de 30 proyectos de divulgación, dirección de portales, web, redes sociales, etc. Especial repercusión tuvo en 2018 su trabajo publicado por la agencia SINC, el Servicio de Información y Noticias Científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, con el título Un botijo frigorífico para que los niños de Nigeria puedan ir a la escuela. Todas estas actividades las ha realizado el doctor Pinto en eventos por toda la geografía española y a nivel internacional, recibiendo numerosos premios otorgados por diversas instituciones y asociaciones por sus actividades de difusión, promoción y defensa de la ciencia y tecnología. Madrid, 22 de julio de 2020. Perla Guannón, presidenta del jurado, Premio COSE 2020. Marisol, por favor. Vale. Pues muchísimas gracias, Perla. La verdad que es un honor estar aquí representando a la Junta de Gobierno de COSE y bueno, también aprovecho para agradecer a la Fundación Ramón Areces por acogernos aquí, por la financiación del premio. La verdad es que, bueno, Perla ya ha comentado los múltiples logros del profesor Gabriel Pinto y ya nos ha comentado las publicaciones, los congresos, todos los premios y reconocimientos, ¿no? Y la verdad es que, claro, con esa trayectoria uno ve el currículum y a mí me impresionó por múltiples razones, no solo por la cantidad, como decíamos, todas estas actividades, sino también por todo el espectro de temas que ha tratado en aspectos de divulgación. Y yo, pensando así, ¿cómo definirlo? Yo realmente para mí es un ejemplo de un humanista, realmente una persona que vive la ciencia. Y no solo vive la ciencia para él y para sus alumnos, es que vive la ciencia para que la ciencia se entienda por parte de la sociedad. Yo creo que es algo que por eso este premio también es muy merecido y a mí pues me hace particular ilusión porque me parecen muy importantes los temas de divulgación. Entonces, bueno, ayer lo llamé porque me parecía importante hacer una toma de contacto y iban a ser 5 minutos, pero pudimos haber estado hablando horas. La verdad es que es una persona fantástica y tiene mucho que contar. Y la verdad es que, bueno, me decía, claro, yo le decía, bueno, es que tantos temas que ha tratado. Y dice, es que a mí me gusta todo.
me gusta la historia, me gusta la física, me gusta la química. Y esta parte de la historia yo creo que lo ha ido intercalando entre todas las actividades que ha ido haciendo. Entonces me decía que bueno, le gustaba realmente la química, la física, pero bueno, los profesores no le convencieron mucho y se acabó decidiendo por la química. Y luego me comentaba también que muy joven, con 23 años, pues que cayó, dice, yo caí en una escuela y tenía que dar clase a ingenieros. Y entonces lo motivó a decir, bueno, ¿cómo contar la química para gente que a lo mejor no era su primer objetivo, su primer interés, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de desarrollar una serie de técnicas y de herramientas para enseñar a sus alumnos, pues se corrió la voz y entonces ya empezó digamos, a formar a profesores. Y de formar a profesores en su universidad, pues pasó a formar también, bueno, desarrollar más herramientas, cursos, charlas, no solo para su universidad, sino ya a nivel nacional e internacional, que por eso también ha recibido muchísimos premios. Entonces, ya estará en la página web de COSTE todo su currículum para que lo puedan ver. Entonces, yo solo varias pinceladas que me ha parecido importante, ¿no?, en cuanto a por qué este premio. Entonces, por una parte, porque bueno, durante toda esta actividad de divulgación y realmente de formación, pues por eso ha sido durante más de 10 años el subdirector y coordinador de innovación educativa en su centro, luego también másters y cursos en cuanto a didáctica de la química, asociado, bueno, pues a muchos centros. No sé de dónde saca el tiempo realmente, porque ha participado y dirigido más de 180 cursos, conferencias, jornadas, másteres universitarios en distintos centros, ha sido editor y coautor y bueno, implicado en más de 16 libros, 70 capítulos de libros, 120 eventos divulgativos entre talleres, ferias científicas, y esto para público especializado y para público general, con 52 proyectos de enseñanza y difusión de la ciencia, 29 de ellos como director, financiados por AFECIT, o sea, son proyectos competitivos por el Ministerio, etc. Y podríamos seguir y seguir, bueno, pues participar también en aspectos de divulgación hacia la sociedad, por ejemplo, en webs y en eventos de Naucas, que son muy conocidos, con muchísimo impacto. En redes internacionales, por ejemplo, me comentaba mucho que le gustaba el Scientix Ambassador en España, bueno, muchísimas, digamos, actividades. Entonces, después de ver todo esto, yo lo que le pregunté, ¿no? Le pregunté, bueno, y de todo esto, ¿qué es lo que realmente le apasiona más o le gusta más? Y entonces, así inmediatamente me lo dijo, pero casi sin pensar, me dijo, a mí lo que me gusta es llevar la ciencia a la calle siempre que puedo, me dijo esto. Y una cosa me dijo también que me pareció muy importante, me dijo, y a mí me gusta presumir de la ciencia que se hace en España. Y yo eso, vamos, es para aplaudirlo, vamos a aplaudirlo aquí porque creo que es muy importante, porque a veces uno tiene, en otros países se hacen muchas cosas, pero en España también. Entonces me decía, bueno, de las múltiples así anécdotas, bueno, todo esto mezclado con anécdotas, con historia, y entonces me decía que, por ejemplo, una de las cosas es que él siempre que podía, y estaba muy orgulloso, me dice, ¿tú sabes cuántos? Bueno, la tabla periódica ha sido algo que él pues lo ha desarrollado en muchos trabajos y divulgación sobre la tabla periódica de los elementos. Y me dice, ¿sabes cuántos elementos se han identificado por españoles? Y yo le dije, pues no, yo soy bióloga molecular, a lo mejor lo tenía que saber, pero no lo sé. Bueno, pues 3. Y es el platino, el wolframio y el vanadio, que no se me van a olvidar. Y entonces, bueno, y de ahí, pues comentando no solo los elementos, que eran pues, las personas detrás y el contexto histórico detrás de estas identificaciones. Y entonces me comentaba, bueno, pues de los piratas que habían secuestrado creo que era Antonio Ulloa, ¿no? Y entonces que por eso luego los británicos, eran piratas británicos, que luego pues el British Academy pues acabó sacando esta, bueno, pues digamos el platino, luego comentó también las reformas borbónicas detrás también del wolframio, bueno, no sé, creo que es muy interesante y ojalá que escriba más libros y siga continuando en esta actividad. Luego, otras cosas, bueno, que le apasionan, lo ha comentado Perla en la introducción, es la termodinámica y a lo mejor no
no sé si vamos a oír ahora un poquito del vídeo, la termodinámica del botijo, que uno parece cómo enfrían los botijos, y parece una cosa así anecdótica, pero hay ciencia detrás. Y no solo la ciencia, es la implicación social, porque conseguir enfriar, en este caso agua, pero otros alimentos, luego eso se ha llevado, por ejemplo, a África, y cómo eso ha sido importante para las niñas en África, que puedan, bueno, pues dedicarse a estudiar en vez de pues ocuparse de otras cosas más en las casas, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas que me comentó. Y bueno, yo en todo esto también el aspecto de vivir la ciencia, de contarlas, así que, bueno, pues necesitamos muchos más humanistas como Gabriel Pinto. Yo creo que es un orgullo para la COSCE que este premio sea en su nombre, y pues nada, pues enhorabuena. Así que vamos a dar un aplauso. Pues ahora, después de esta introducción, pues nada, voy a invitar a Perla Guanón, la presidenta de COSCE, para que, bueno, pues haga entrega de este premio. Gracias. Muchas gracias. Voy a mostrar la placa que se le va a entregar al premiado, a don Gabriel Pinto Cañón, y que la dejaré aquí encima del atril para que él la coja y después la pueda mostrar a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, que además es muy bonita, ¿eh? Muchas gracias. Muy buenas tardes y nada, en primer lugar, muchísimas gracias Perla, muchísimas gracias Marisol por la presentación, que la verdad es que, bueno, pues es curioso oír hablar de uno mismo y te parece un poco extraño, pero bueno, pues la verdad es que muchas gracias por todo. Es una gran emoción y un motivo de orgullo formar parte de la lista de premiados a la difusión de la ciencia COSCE, una actividad que lleva ya realizando desde 2011, si no me equivoco. Y bueno, pues también querría agradecer toda la función que hace la COSCE, la Confederación de Sociedades Científicas de España, no solo en este premio anual, sino por supuesto en la promoción de la ciencia. Es una labor pues extremadamente loable, lo que es difundir la ciencia a nivel de España y sobre todo amalgamar los esfuerzos de tantas sociedades científicas, nada menos que 82 hoy día, en pro de una actividad pues tan importante para la sociedad como es la ciencia. También, por supuesto, en este contexto quería agradecer la labor de patrocinio que hace la Fundación Ramón Areces, que no solo patrocina este premio, sino que pues lleva décadas difundiendo la ciencia a nivel de seminarios, cursos, proyectos de investigación, etcétera, ¿no? Bueno, pues dicho todo esto, también querría agradecer la labor de una de las sociedades científicas a la que pertenezco, la que llevo más tiempo en ella, más de 30 años, que es la Real Sociedad Española de Química, y en este caso, pues especialmente al presidente, Antonio Echevarren, por haber presentado mi candidatura a este premio. También, aparte de la Real Sociedad Española de Química, pues es justo agradecer la labor de la otra sociedad a la que pertenezco, la Real Sociedad Española de Física, y en ese caso, pues con el presidente, Adolfo Azcárraga, pues también hace una función muy importante para el desarrollo, en ese caso, de la física. Finalmente, hay una tercera sociedad a la que, si bien no soy miembro, me ha apoyado en muchas ocasiones en labores de difusión científica, que es la Asociación Científica de Psicología y Educación, ACIPE, que también forma parte de la COSCE. Bueno, decir que, como se ha indicado, bueno, pues aparte de mi labor investigadora y mi labor de profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, he desarrollado una labor divulgadora y de difusión de la ciencia, que es lo que en alguna manera voy a describir a lo largo de esta intervención. Estas labores que he hecho de divulgación y de difusión obviamente no son tareas individuales, siempre se deben a una tarea colectiva y en principio, bueno, pues aquí tengo los anagramas de las principales instituciones de las que formo y he formado parte.
Por una parte, la Universidad Politécnica de Madrid, donde, aunque yo me formé en la Universidad Complutense de Madrid, tengo el orgullo de pertenecer a la Universidad Politécnica desde hace 35 años. Dentro de la Universidad Politécnica desarrollo mi labor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, que además está muy cerca del edificio donde nos encontramos, de la Fundación Areces. También soy presidente del Grupo Especializado de Didáctica e Historia de la Física y la Química, dentro de las dos sociedades que cité antes, las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química. Y desde aquí pues agradezco a todos los miembros de este grupo y a la Junta Directiva del mismo por el apoyo que he encontrado siempre. Otras actividades en las que he participado pues son festivales de ciencia en acción, a los que luego me referiré, una iniciativa que tiene ya 20 años de duración, y al proyecto europeo educativo Scientix, que viene a promocionar desde hace también unos años lo que se llama la educación STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y dentro de estas dos entidades pues destaco la importantísima labor que desarrollan dos astrofísicas catalanas, como son Rosa María Ros y Águeda Gras. Son dos personas que llevan años difundiendo la ciencia y apoyándola en distintas vertientes. Como decía, la labor en divulgación y educación científica no es una tarea ni individual ni justamente actual. Es una tarea pues, que yo a veces digo que, claro, ya el método socrático de enseñanza pues, se basaba en hacer preguntas al alumno, no en darle respuestas. Pero en todo caso sí que es cierto que vivimos un momento especialmente motivado hacia la enseñanza de la ciencia y a la propia divulgación. En este contexto pues me gustaría señalar pues incluso el informe de Michel Rocard, antiguo primer ministro de Francia, y que ya en 2007 pues elaboró un estudio donde, para promover el estudio de las enseñanzas STEM en Europa, porque ya entonces se veía que había un déficit de alumnos de ciencia y tecnología, promovía una serie de recomendaciones, entre otras, hacer un aprendizaje más activo y más basado en la indagación, y además promover que estos estudios los realizaran y se animaran a ellos, especialmente las niñas y las jóvenes. Por eso esta portada tan simpática del estudio pues, me hace rememorarlo y indicar algo que es muy importante, y es cómo tenemos que ponernos un poco de acuerdo científicos y otros profesionales como los diseñadores gráficos. Si os dais cuenta, aquí el nivel del líquido no lleva un sentido científico, porque entonces sería un nivel horizontal. Es una leve anécdota, pero bueno, nos sirve para poner en contexto también la importancia de la divulgación científica. Por ejemplo, recientemente en España, en esta época de pandemia que nos está acompañando desde hace meses, pues se ha publicado, por ejemplo, un libro que está accesible para cualquier profesor y cualquier persona que le gusten las ciencias, editado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y la Fundación Lilí, donde expertos educadores de toda España nos proponen ideas muy enriquecedoras sobre cómo enseñar ciencias. Y cómo no, en el contexto de la Confederación de Sociedades Científicas de España, la COSCE, cabe señalar el programa educativo que se denomina Aciertas y en el cual desde hace tiempo ya se ofrecen herramientas docentes para que profesores de cualquier nivel educativo, desde educación primaria a educación universitaria, apliquen con sus alumnos. Está especialmente orientado para profesores de primaria y secundaria, donde se les invita a interaccionar con científicos de centros de investigación y intercambiar ideas entre otros colegas con los mismos intereses. Y como se decía antes, pues una de las tareas a las que me he dedicado en estos años fue la termodinámica del botijo. Como ya he dicho, voy a hacer una revisión de algunos conceptos, algunos temas que he ido trabajando en los últimos años, ya últimas décadas, y el primero de ellos podríamos decir que fue la termodinámica del botijo. Un instrumento muy popular. Entonces, cuando lo investigamos hace tiempo, hoy día ya tampoco es tan popular, porque las jóvenes generaciones no se están educando en un ambiente donde, por ejemplo, el botijo sea un instrumento cotidiano, como era hasta hace no mucho pues, en los veranos de España, ¿no?
Entonces, bueno, pues es tan popular que incluso vemos aquí un monumento, el único que hay en España que yo conozca, al botijero, curiosamente, en uno de los pocos sitios de España donde no es útil el botijo a nivel de lo que enfría de agua. En este caso, bueno, pues es en Éibar y representa un oficio que llevaba el agua de un taller a otro. Aquí vemos a un miliciano donde, pues presumiblemente su hijo, pues le da para beber agua fresca también en un botijo, e incluso en esta película que a mí personalmente pues me gusta. Es una película que justo hace ahora 50 años de que se produjo, y en ella pues vemos a Tony Leblanc vestido de astronauta con su botijo. La película no me gusta solo porque venga el botijo, sino porque son estos actores entrañables de la época. Sale, por ejemplo, un José Luis López Vázquez haciendo el personaje de don Anselmo, un científico jubilado, y tienen la ilusión, desde un pueblecito de la costa española, de lanzar un hombre a la luna. En este caso, pues nuestro astronauta, ¿no? Bueno, en todo caso es un ejemplo más de lo popular que puede ser el botijo, donde parecía que si había que ir a la luna, había que ir con el botijo. Por supuesto, casi todo el mundo sabrá que el botijo es un instrumento desarrollado hace cientos de años, cuando no se sabía prácticamente nada de ciencia, simplemente pues el ensayo y error, pero ya hace tanto tiempo pues se descubrió que el agua contenido en vasijas cerámicas porosas se enfriaba. Hoy día sabemos que esto se produce por el fenómeno de evaporación, parecido a la sudoración de la piel, donde el efecto refrescante lo produce el calor que denominamos en física y en química el calor latente de vaporización. Y por supuesto, pues un campesino español en pleno agosto pues podía tomar agua fresca a una temperatura exterior, pues a lo mejor 40 grados centígrados. No obstante, hay que decir que una cosa que sea cotidiana no quiere decir que sea sencillo de explicar. En concreto, pues por un afán, sobre todo didáctico, de aplicarlos con nuestros alumnos de ingeniería industrial, pues medimos en el laboratorio cómo se enfriaba el agua contenida en un botijo, y en pocas horas alcanzaba una temperatura de unos 15 grados inferior a la temperatura de partida, siempre, obviamente, porque el agua iba evaporándose y, por tanto, la masa de agua o el volumen, dado que volumen y masa son equivalentes en el agua por tener la densidad unidad, y entonces el agua se iba evaporando y se iba perdiendo. Bueno, pues estas medidas se desarrollaron con ecuaciones termodinámicas que en principio responden a dos ecuaciones diferenciales. Una que nos explica cómo varía la masa o volumen de agua con el tiempo, y que viene impulsada porque la humedad del ambiente no es la misma que la de saturación. Si estuviéramos en un clima totalmente húmedo y el aire estuviera saturado de agua, no habría evaporación y por tanto no habría enfriamiento, que viene regido por otra ecuación diferencial donde el valor clave es el calor latente de vaporización. Bueno, en este estudio termodinámico y matemático para su resolución tuve la inestimable ayuda de mi compañero, el ingeniero José Ignacio Zubizarreta. Gracias a él desarrollamos este trabajo y lo publicamos para hacerlo accesible a otros profesores en la revista educativa Chemical Engineering Education. Es decir, que este trabajo no sirvió para nuestros alumnos de primer curso, pero sí para alumnos de tercer y cuarto curso de grado de ingeniería o de física, por ejemplo. En todo caso, es una experiencia que pueden realizar desde alumnos de primaria que pueden observar cómo se refresca a alumnos universitarios que estudiarían más el efecto cuantitativo. Bueno, pues la noticia saltó a los periódicos, en principio por un joven becario periodista del periódico El País, Antonio Jiménez, que hoy día es redactor jefe del mismo periódico, y le pareció una noticia curiosa que se hubiera hecho lo que para nosotros eran dos ecuaciones diferenciales, pero él tituló la ecuación del botijo. Y hablamos ya de 1994 y con esto saltó un poco a la fama lo que se puede decir pues un poco todo el tema de la ciencia asociada al botijo. Desde un libro escrito por el director de la revista científica, médica y humanista Jano, Óscar Jiménez, y prologado por Manuel Toaria, pues salió este libro curioso, por ejemplo, de investigaciones científicas curiosas, con el nombre de Si Galileo levantara la cabeza, donde se indica tanto en la portada como en el índice que la noticia del botijo les movió a un grupo de periodistas a discutir
el tipo de noticias curiosas que pueda haber en torno a la ciencia. Bueno, he de decir que tuvo una gran repercusión y la sigue teniendo porque periódicamente, especialmente en verano, pues nos siguen llamando de medios de comunicación para que expliquemos las bases del enfriamiento. Aquí vemos pues incluso un cómic que se hizo en su día, o una camiseta donde vi en una tienda que reflejaba las ecuaciones del botijo. Siguió ya no son dos ecuaciones diferenciales, pero siguió como la fórmula matemática que explica y que desmonta el refrán. Ya no es algo más sencillo que un botijo, porque es muy complejo, ¿no? Y bueno, pues en principio pues también llamó la atención en periodistas y pues sobre todo, por ejemplo, pues que yo comentara a veces pues que llevo este tipo de instrumento refrigerante pues para explicarlo en otros países, como en este caso concreto pues fue en un curso para profesores en Bruselas. En todo caso, el botijo y otros instrumentos similares nos sirven según el nivel educativo de los alumnos, según las personas que quieran saber sobre ello, indagar, por ejemplo, en qué son las arcillas, porque la propia arcilla es un material natural que es muy especial, se hace plástico y deformable mezclado con agua por una estructura laminar. Por ejemplo, hay muchos países, especialmente en el norte de África, que tienen dispositivos similares, no exactamente a lo mejor como el botijo, pero por ejemplo nuestros vecinos portugueses tienen también desde hace mucho tiempo un dispositivo también basado en la cerámica porosa que sirve para enfriar agua con el cual enfrían botellas de vino. O por ejemplo, históricamente en España ha habido zonas donde se han fabricado basados en unas piezas de hojalata y con la base del corcho, botijos que en vez de basarse en la porosidad de la arcilla se bajan en la porosidad del corcho. También podemos aplicarlo en nuestros laboratorios por termografía infrarroja y comparar qué ocurre si un botijo está barnizado, por lo tanto no se va por el agua y no enfría, o es un botijo clásico. Y por supuesto, esto da pie a muchísimas más investigaciones y explicaciones como entender el funcionamiento de uno de los juguetes científicos más extraordinarios y muy económico que se conoce como el pájaro bebedor. Un instrumento, un juguete que se conoce desde hace décadas y que se basa en el enfriamiento que se produce en la cabeza del pájaro cuando se va evaporando el agua de la superficie. Se genera una diferencia de temperatura entre la cabeza y la parte inferior que hace que ascienda el líquido volátil que hay en el interior y así produce un desequilibrio mecánico que permite que se moje la cabeza, etc. Y funciona sin electricidad, por lo tanto es un dispositivo mecánico que funciona por el gradiente de temperaturas generado por esa evaporación del agua. Esto ha dado lugar a muchas más investigaciones. Por ejemplo, el profesor Martínez de Azagra y sus colaboradores de la Universidad de Valladolid son profesores de ingeniería agronómica y lo que les llamaba la atención es dónde puede funcionar un botijo o similar. Porque para que funcione el botijo hace falta un clima seco y caluroso, lo cual no siempre es muy extendido a nivel mundial. También hace falta que haya acceso al agua, porque se va a evaporar y entonces tenemos que tener un acceso adecuado al agua y también pues, que haya disponibilidad de arcillas. Entonces se han hecho planos como este, donde se ve por qué, por ejemplo, los ingleses y en la mayoría pues, de Norteamérica, etcétera, pues no conocen instrumentos de este tipo. Por cierto, que este mapa que realizaron ellos, entre otros, me gusta especialmente porque no ofrece la visión siempre central que tenemos para España, ¿no? Entonces nos da idea un poco pues, que no hay ningún punto central en el mapa, sino que todos somos pues, iguales, ¿no? Bueno, pues esto es una idea más. De hecho, ellos, su tema fundamental no era lo que enfriaba el botijo, sino ver cómo puede ser un sistema de riego al enterrar dispositivos cerámicos. Pero quizá, de todos los trabajos desarrollados por el botijo, el que más me llamó la atención y más me ha admirado es el de este profesor, lamentablemente fallecido hace unos años, Mohamed Abba, que desde Nigeria desarrolló un refrigerante que se basaba en la misma teoría que el botijo y que permitió, como decía Perla hace unos minutos, que niñas que no podían ir al colegio porque estaban todo el día recolectando y vendiendo vegetales, pues que pudieran conservarse estos vegetales durante más días y pudieran ir al colegio. Entonces, en principio, bueno, pues decir que esto también llamó la atención en la agencia SINC, la agencia de la FECIT
que se dedica a la divulgación de la ciencia, y desarrollaron un vídeo que pues vamos a ver a continuación. El mecanismo fundamental del botijo es que el agua va saliendo poco a poco por los poros, se evapora y todo el agua que está dentro va refrigerándose. Cuando nosotros estudiamos, pues hace ya más de 25 años, este tema, nos llamaba la atención que no fuera conocido en otros países. El funcionamiento del potting pot es en esencia el mismo que el botijo. Este es un invento que fue bastante importante de un profesor nigeriano y se llamaba Mohamed Abba. En este caso se ha aplicado el mismo mecanismo termodinámico para refrigerar alimentos. Aunque pueda parecer mentira, gracias a este invento las niñas de esos poblados podían ir al colegio, porque vivían sobre todo de la recolección y la venta de una especie de espinacas que duraban un día solo. A 40 y tantos grados que hacía en esas zonas, la espinaca se estropeaba y con esto duraba varios días. Lo que hicimos fue, con el proyecto que realizó la alumna Carla Ortiz, disponiendo arena entre los dos recipientes de cerámica porosa, echaba aquí agua, en la arena. Entonces tenemos arena humedecida. Esa arena, en contacto con el aire, que no está saturado de humedad, como decíamos antes para el botijo, tiende por lo mismo a salir por los poros y evaporarse, y va refrigerando el interior. Y entonces, introduciendo aquí diversos alimentos, pues lo hicimos con zanahoria, con espinacas, con cebollas, etcétera, y vimos que efectivamente pues duraban más. En esencia, lo que se consigue es tener un dispositivo refrigerante que funciona sin electricidad. Muy bien, pues este sería un ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología influye pues, en la realidad cotidiana de las personas, ¿no? Y así hemos desarrollado durante estos años pues, muchos temas más relacionando ciencia y vida cotidiana. En principio pues, podría comentar donde a raíz de una pregunta aparentemente sencilla podemos inducir, sobre todo en los niños, en cualquier nivel educativo, que realicen experimentación en su propia casa, porque el mecanismo es muy sencillo. Se pregunta, ¿dónde funde antes un bloque de hielo? ¿En agua o en agua saturada de sal? He de decir que cuando realizamos este experimento o esta pregunta en distintas actividades, hasta los profesores solemos dar la respuesta errónea, porque tendemos a pensar justo lo contrario de lo que es. Por eso invito a las personas a que lo hagan en su propia casa. Ver dónde funde antes un bloque de hielo. Bueno, esta experiencia la hice junto con el profesor valenciano Pascual Lahuerta, y en ella pues es muy bonito incluso cuando vemos la solución final, porque se observa que es más rápida la fusión en agua, aunque no haya sal, porque la sal en este caso no influye más que al nivel de la densidad que tenemos en el líquido. Entonces, como en el agua va fundiendo el hielo, el agua a temperatura de 0 grados es más densa que a 20 grados y va cayendo. Entonces forman corrientes de convección que son visibles si añadimos una gotita, por ejemplo, de colorante alimentario. Mientras que en agua saturada de sal, el colorante queda arriba porque la fusión se va dando en la capa superficial del agua. Esto, claro, puede hacerse a distintas concentraciones de sal, puede hacerse con azúcar en vez de con sal, puede hacerse con agitación o sin agitación, etc. Y es una herramienta de investigación bastante, pues yo diría que relevante, que nos enseña además que la ciencia no necesita tampoco de elementos muy sofisticados a nivel de este tipo de actividades, y que, por ejemplo, pues yo suelo hacerla el primer día de clase con mis alumnos de primer curso de ingeniería para promover el aprendizaje científico. Pero luego lo interesante no es solamente pensar en este caso concreto, sino en ver aplicaciones. Por ejemplo, entre otras, me gustaría destacar que un alumno que trabaje con esto, repito, en su propia casa, pues sería capaz de entender, por ejemplo, qué son las importantes corrientes termoalinas de los océanos. Es decir, termo, varía la temperatura, alinas, la concentración de sal. Muy importante
en el clima y también, muy importante, por ejemplo, en la distribución de los microplásticos en el mar, entre cuyas razones para amontonarse en diversos sitios influyen, como decía, estas corrientes termalinas. Otro caso, por ejemplo, puede ser que nos preguntemos por qué salta el aceite caliente cuando añadimos agua, en concreto el agua que acompaña a los alimentos, como en este caso. Y si indagamos en el tema y pensamos por qué no ocurre al revés lo mismo, cuando añadimos una gota de aceite de cocina sobre agua caliente no ocurre nada, simplemente el aceite queda la gota en la superficie del agua. ¿Por qué salta el aceite al cocinar? Bueno, pues aquí es de decir que hay que pensar en ello, pero influyen tres cuestiones fundamentales. Sin las tres no se daría el fenómeno. Por una parte, el distinto punto de ebullición, temperatura de ebullición del aceite de cocina y el agua. Por otra parte, la distinta densidad, el agua es más densa y va sumergiéndose en el aceite. Y por otra parte, el hecho de que los dos, aceite y agua, no son miscibles. Una vez más, me gusta señalar, y cuando trabajo en talleres o con mis alumnos este ejemplo, me gusta destacar que aparte de entender cómo están constituidas sustancias como el propio agua o el aceite de cocina, podemos ver importantes aplicaciones. Por ejemplo, este es un vídeo desarrollado por el gobierno británico hace ya años, donde intentan evitar del orden de 50 muertes al año que se producen en Gran Bretaña porque cuando hay un incendio de cocina, se incendia la sartén, la gente intenta apagarlo con agua y entonces se produce un ambiente que es todavía mucho más peligroso y, como repito, pues con muertes y con heridas, etc. Es decir, la ciencia no es una mera curiosidad, la ciencia nos permite entender muchas cuestiones de la vida. Bueno, pues por no extenderme muchísimo más, hablaría de muchos más temas. Por ejemplo, la química de los productos antipolilla. ¿Qué productos nos venden como antipolillas? Entonces he resaltado de aquí un párrafo de este artículo que publiqué en la revista americana, el Journal Chemical Education, donde destacaba, en este caso concreto, que este ejemplo me recordaba a mí cuando yo era pequeño, cuando era niño, y mi madre dejaba antes del verano unas esferas que me decía que eran de un producto que se llamaba naftalina, luego en química lo llamamos naftaleno, con ese olor tan peculiar, y me sorprendía porque al final del verano pues no había ni rastro de estas bolas, ¿no? Entonces, en principio, bueno, pues quiero dejar también constancia de mi agradecimiento en todo este contexto, tanto a mi madre como a mi padre, porque, pues, aparte de formarme en valores, etcétera, pues siempre me incitaban a la curiosidad desde pequeño, ¿no? Y en concreto también, pues, a mi profesora de secundaria, de la EGB y de BUP, Conchita Fernández de las Heras, porque después, cuando hablábamos de este ejemplo, pues ella lo ponía como un ejemplo de la sublimación. Es decir, tú puedes tener inquietudes desde pequeño, las vas afianzando y resolviendo a medida que vas siendo mayor, te van surgiendo otras preguntas y la ciencia y el aprendizaje de la ciencia surge así, de la curiosidad. Entonces, por decir otros temas, pues cómo se hidratan los garbanzos, las judías, las lentejas, etc. Es una experiencia que puede hacer cualquier persona, cualquier niño, cualquier alumno en su propia casa también, poniendo en remojo garbanzos, legumbres de cualquier tipo y pesando cada cierto tiempo con la balanza de casa. Pueden hacer sus gráficas, ver las velocidades de hidratación y si lo ven a distintas temperaturas, sacar hasta datos cuantitativos como la energía de activación del proceso. Otros ejemplos que he tratado ha sido pues, la química y física asociada a los efectos especiales en el cine o la química asociada a los productos de medicinas, de productos dentífricos o la información que podemos encontrar en las etiquetas de las botellas de agua mineral, la relación que hay entre el consumo de gasolina o gasóleo y la emisión de CO2, etc. Bebidas autocalentables. Como curiosidad también diré pues, que he tratado el tema de qué productos fumígenos se emplean, por ejemplo, para obtener la fumata blanca o fumata negra cuando hay elección del Papa. Entonces, antiguamente lo hacían con paja húmeda, paja seca, hoy día emplean unos productos químicos especiales que no son una mera curiosidad, pueden servirnos para introducir también a los generadores de humo para salvamento marítimo, por ejemplo. O, por citar un penúltimo ejemplo, cómo se puede emplear pues, un reactivo, como puede ser la glucosa de un chupa chups, para hacer una reacción redox con permanganato en la que la variación de colores es muy bonita. Bueno, aquí en las firmas de todos estos trabajos figuran profesores que he encontrado pues, en muchos distintos sitios de España y del mundo.
Entonces me gustaría agradecer pues, a través de estos trabajos a Maite Oliverollo, a Carmen Valdez y, por ejemplo, también, pues en este caso, a José Vicente Alonso, que es un compañero mío que, aparte de ayudarme en estas tareas, pues ha buscado también financiación para desarrollar este tipo de actividades. Y también muchos de estos trabajos están relacionados o realizados en colaboración con la profesora malagueña Marisa Prolongo, que con gran entusiasmo pues, aplica todo esto a sus alumnos de educación secundaria. Y dejo para el final otro ejemplo de química y vida cotidiana, como son, aparte de entender cómo funciona una cafetera, cómo funciona una olla express, etc., la termodinámica de las calderas domésticas de condensación. Estas son unas calderas que fomentan para que hoy día sean las que instalamos en las casas, y quiero destacarlo porque, aparte de que es un tema muy técnico, se basa simplemente en que al quemar el gas natural o el combustible que estemos empleando en la caldera de casa, se obtiene dióxido de carbono y agua. La caldera convencional y más antigua, el agua es gas. Y en la caldera de condensación, como su nombre indica, se provoca que el agua que sale sea líquida. Con eso nos estamos ahorrando el calor latente de vaporización. Ahora el agua, en vez de evaporarse, está condensada, con lo cual es el efecto contrario al del botijo. Ahora en esta condensación se calienta más y ahorramos así del orden de un 10% de combustible y emitimos un 10% menos de CO2. Es decir, una vez más, la ciencia nos enseña cuestiones, en este caso, pues del medio ambiente y de la responsabilidad social. Bueno, pues estos son ejemplos que he desarrollado sobre ciencia y vida cotidiana. Ahora me gustaría destacar también pues, aspectos que he desarrollado en el ámbito de la historia de la ciencia. Un ámbito que es muy interesante bajo mi punto de vista, primero, para entender la contextualización del desarrollo científico y, en segundo lugar, para entender cómo se ha desarrollado la ciencia. Bueno, en este caso he de destacar la ayuda que he tenido siempre de una profesora salmantina, que es la profesora Manuela Martín Sánchez, y en algún caso también su hermana Teresa, donde hemos abordado temas pues, desde el aparato de coladón y su relación con la fibra óptica, al reactivo clásico de Tollens y la nanotecnología, o las aportaciones de Alan Turing a la química, o, por ejemplo, el desarrollo de las conferencias Solvay. Unas reuniones científicas muy emblemáticas y muy curiosas, donde esta fotografía, por ejemplo, de la primera, pues representa conjunto de científicos que, bueno, son fácilmente identificables por los alumnos, por ejemplo, que se inician en el estudio de la física y de la química, y que se desarrollaron a partir de 1911 por la influencia y por el desarrollo de Ernest Solvay, un industrial belga que ganó mucho dinero con la producción industrial del carbonato de sodio, la sosa. Y hay alguien que puede decir, bueno, ¿y para qué sirve la sosa? Bueno, pues gracias al carbonato de sodio que desarrolló la industria Solvay, por ejemplo, el vidrio o el jabón se hizo accesible a toda la población. Anteriormente eran objetos de lujo. O, por ejemplo, se pudo desarrollar a un nivel más competitivo la sosa cáustica y con ello todo lo que implicaba de desarrollo industrial. Y Ernest Solvay quiso invertir muchas de las cuestiones que había ganado gracias a la ciencia para el desarrollo científico, y así desarrolló institutos de investigación que hoy día todavía siguen adelante, o estas reuniones en las que cada 3 años se reunían científicos de primer nivel, primero solo de Europa, luego ya de Estados Unidos, y que siguen hasta la actualidad. Hay de física, hay de química, y concretamente fueron muy emblemáticas para el desarrollo de la física cuántica. Hay que decir que en torno a estas conferencias, pues yo también me gusta destacar, como decía antes Marisol, la aportación española. Entonces, aparte de científicos de otros países, una labor fundamental la desarrolló Blas Cabrera, este gran físico español que fue amigo de Marie Curie. En una foto que tenemos aquí saliendo de la residencia de estudiantes a unos 100 metros de esta sala, y que veremos después de otra manera, esta foto de Marie Curie. Y aquí le vemos con Einstein. O también curiosidades para los niños. Por ejemplo, un científico muy emblemático de las conferencias fue este científico suizo que sirvió de inspiración a Hergé para formar el personaje del profesor Tornasol.
Entonces, bueno, pues era un ambiente muy típico de Bruselas. Está Berger y aquí está Auguste Piccard, que era este científico que, entre otras cosas, desarrolló, por ejemplo, el batiscafo. Decir que de estas fotos se conoce hasta el fotógrafo que las hizo. Bueno, hablando de Bruselas, también desarrollé temas pues, que tienen que ver con la historia y con el arte, como cómo aplicar el Atomium de Bruselas a la explicación de cuestiones de cristalografía. O, por ejemplo, en colaboración con el profesor Amalio Garrido, pues quise poner en valor y difundir una colección de pinturas muy peculiar, donde una empresa española, desde 1899, edita un calendario con un cuadro de un pintor reconocido. Con ello se difunde no solo la labor de esta empresa, actualmente conocida como Maxam, antes la Unión Española de Explosivos, sino la aplicación de la química, en este caso explosivos, para la pirotecnia, el deporte o incluso la caza. El afán precisamente de la empresa era poder propagar sus productos de caza en todos los pueblos de España y por eso empleaban el calendario. Aquí tenemos la típica mujer morena de Julio Romero de Torres, que pintó varias veces el calendario. Por ejemplo, el de 2015 fue este paisaje tan evocador para la ciencia que se tituló El paisaje de Alfred Nobel, porque es lo que la pintora Isabel Quintanilla pensaba que podía ver Alfred Nobel desde su ventana, en su famoso cuadro que está en Estocolmo, porque hay que decir que Alfred Nobel fue el fundador de esta empresa, Unión Española de Explosivos, instalando una primera fábrica en Galdácano, en el País Vasco. O, por ejemplo, este ganador del proyecto de 2003 pues nos introduce la labor que hizo Unión Española de Explosivos en el desarrollo en los años 60 de la presa de Asuán, en cuyos desarrollos, y por el efecto luego de conservación arqueológica, etcétera, el gobierno egipcio nos regaló el templo de Devoz, que actualmente pues, seguimos disfrutando en Madrid. O por último, por ejemplo, pues pone en valor la ingeniería que desarrolla en España, porque esta empresa también desarrolla su labor, por ejemplo, en la ampliación del Canal de Panamá, que sigue en la actualidad. Bueno, aparte de desarrollar este tipo de actividades, de promover este tipo de actividades artísticas, también he participado como director científico en varias exposiciones de mi compañero de laboratorio y pues, técnico del laboratorio, Francisco Díaz Muñoz, que es artista, y por ejemplo en 2015, con motivo del Año Internacional de la Luz, montó en el hall de nuestra escuela, donde tenemos aquí una máquina que fue una máquina de vapor que funcionó en el siglo XIX en la fábrica de moneda y timbre, pues él instaló, con motivo de este año que decía, un prisma gigante donde rememoraba el experimento que se conoce como el experimento crucis de Newton, donde demostraba la naturaleza de la luz. Bueno, pues esto también aprovechamos para divulgarlo entre alumnos de todos los niveles educativos, se hizo con material reciclado y aquí pues agradezco también la labor del personal de administración y servicios de nuestra escuela, que también nos ayuda, no solo nos involucramos profesores, sino también personal de todo tipo en este tipo de actividades. En temas de arte, historia y ciencia, bueno, pues he divulgado también el sello conmemorativo que se hizo con motivo del Año de la Ciencia en España en 2007 y que fue diseño de Javier García Martínez, que será dentro de un año el presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la UPAC, y que en este caso, con motivo del centenario de la muerte de Mendeleev, desarrolló un diseño basado en la tabla periódica, pero con un poco el arte pictórico de Mondrian. O, por ejemplo, la fotografía que veíamos antes que acompañaba a Marie Curie saludando a Blas Cabrera fue el motivo del sello español del Año Internacional de la Química en 2011. O, por ejemplo, con motivo del tricentenario de Antonio de Ulloa, pues se emitió un sello en España que a mí me sirvió para divulgar en revistas de educación de Estados Unidos la labor de Antonio de Ulloa en el continente americano e incluso pues, la de otros españoles que durante tiempo colaboraron en la construcción no solo de toda América, sino específicamente de los Estados Unidos. Bueno, pues en este sentido querría destacar el último tema que voy a tratar, que es precisamente pues, cómo relacionar el arte, la historia y la tabla periódica. En este caso, este es el sello conmemorativo que con motivo del Año Internacional de la Tabla Periódica, que fue el año pasado, se celebraba el 150 aniversario de una primera tabla que esbozó el científico ruso Mendeleev, pues se señalaron los elementos españoles, los que ha contribuido España, el platino,
el wolframio y el vanadio. Bien, no nos da tiempo en esta exposición pues, a hablar con detalle de todos ellos, pero de cada uno podríamos decir algo. Primero, no son fruto de la casualidad. Como decía antes Marisol, pues son frutos de un esfuerzo que se conoce genéricamente como las reformas borbónicas, que a lo largo del siglo XVIII pretendían modernizar España y se basaron en becar alumnos españoles, los pensionados que iban a los mejores centros de investigación y de formación europeos, traer buenos profesores extranjeros, como por ejemplo Proust o Chabanot, nuevas instituciones educativas, desde la Academia de Guardamarinas de Cádiz, donde estudia Antonio de Ulloa, al Seminario Patriótico de Vergara, donde los hermanos Elúyar descubren el wolframio, o la remodelación de los estudios de San Isidro en Madrid, y donde estudió Andrés Manuel del Río, o la inauguración tanto de la Escuela de Minas de Almadén como la Escuela de Minas de México. Bueno, cada elemento tiene su peculiaridad. El platino es el único elemento con nombre español, gracias a Antonio de Ulloa. El wolframio es el único que se ha descubierto en la península ibérica porque fue en Vergara, como dije antes, y el vanadio pues, es el que ha descubierto un madrileño, en este caso Andrés Manuel del Río. Bueno, pues me he preocupado de difundir su labor en distintos medios. Por ejemplo, respecto de Antonio de Ulloa, pues en textos pues especialmente para profesores o personas con cierto interés en la historia de la ciencia. Por ejemplo, estos libros, este que escribió él después de una emblemática expedición que emprendió muy joven, con 19 años, y que duró 9 años, pues él escribió esta relación histórica de la América Meridional, donde describe cuestiones que hoy día son conocidas, por ejemplo, como los anillos de Ulloa, un fenómeno óptico que cualquier persona que va en avión, si ve la sombra del avión y ve una especie de círculos de colores, está observando algo que en aquel entonces citó Antonio de Ulloa y que, como decía, se conocen por su nombre. Pero, efectivamente, pues él participa en una expedición por América, salió de España con 19 años acompañado de Jorge Juan y matemáticos franceses con la idea de determinar si la Tierra estaba achatada por los polos o achatada por el Ecuador. Esto era muy importante para poder hacer buenas cartas náuticas, etc. Entonces, bueno, pues aquí se puede divulgar a adolescentes o también pues he desarrollado herramientas educativas para que niños pequeños puedan ver con muñecos de este tipo, por ejemplo, qué significaron las medidas del meridiano, que para ellos empleaban teodolitos, qué significa la esfericidad de la Tierra, o, por ejemplo, la aventura que sufrió Antonio de Ulloa, en el sentido de que en el viaje de vuelta, después de 9 años, le apresaron unos piratas británicos, le llevaron a Inglaterra y allí fue cuando expuso el tema del platino. Y años después, cuando otros científicos dijeron que lo habían descubierto, se reivindicó que era un descubrimiento español y desde entonces recibe el nombre de platino, que parece plata. O, por ejemplo, querría destacar, dentro de todos estos investigadores, la función de Andrés Manuel del Río. Su función tan importante en México viene reflejada, por ejemplo, en el retablo de la Independencia, donde el muralista Juan O'Gorman refleja en un inmenso mural, es una obra pues, gigante de 16 metros de longitud, donde vienen reflejado en un momento dado Andrés Manuel del Río, Fausto de Elúyar, otros de los personajes antes mencionados y que también trabajó durante décadas en México, y su amigo Alexander von Humboldt. Precisamente Alexander von Humboldt fue el causante de que el descubrimiento del elemento químico por Andrés del Río, que él denominó eritronio y posteriormente sería el vanadio, tardó 30 años en asegurarse. Pero bueno, eso es otra historia que invito a indagar en ella, ¿no? Incluso el gran científico y premio Nobel de la Paz, Linus Pauling, todavía en los años 50 apoyaba la demanda de los químicos mexicanos de que el vanadio se llamara eritronio, pero ya fue un poco tarde. Bueno, decir que la tabla periódica es un éxito y una tarea colectiva, intergeneracional, internacional y donde también destacamos muchas veces que aparte de científicos han contribuido profesores de educación secundaria y editoriales. Es una obra muy interesante desde el punto de vista científico porque se ha desarrollado en muchos ambientes, etc. Y por supuesto, para entender bien la tabla periódica hay que entender
el desarrollo de los modelos atómicos. En este caso también, igual que al principio hacía una alusión a las figuras, me gusta destacar cómo el modelo atómico, que ponemos a veces incluso como emblemas de sociedades, etcétera, científicas, es un modelo que en realidad no es el actual, el modelo cuántico, sino que es un modelo más bien el modelo planetario, tipo Bohr, etcétera. Y por lo tanto, pues hombre, hay que decir que hay que tener también cuidado muchas veces con los símbolos y saber que aunque los representemos así, el átomo no es exactamente esta representación. Bueno, decir que muchas veces, aparte de Mendeleev, hay muchísimos autores que han tenido que ver con la tabla periódica. Yo aquí simplemente doy unas pinceladas de cómo uno de ellos, John Newlands, bueno, pues estableció una curiosa ley antes de Mendeleev, donde agrupaba a los elementos ordenados por peso atómico y veía que sus propiedades se repetían periódicamente cada 8 unidades, como las octavas musicales. Bueno, me gusta indicar también que los elementos no siempre han tenido los mismos nombres, el berilio era glucinio, los símbolos han cambiado, pero sobre todo querría destacar un tema en divulgación para niños y para adolescentes, y es que la imagen de un científico ya asentado y en su madurez no haga pensar a los chicos que siempre los descubrimientos se hacen en edades avanzadas. Es más, los descubrimientos se hacen normalmente en épocas de la juventud de los científicos. En el caso de Newlands, pues se hace cuando él tiene 26, 27 años. Y el científico no es un ser excéntrico, alejado del mundo real, sino que, por ejemplo, Newlands pues participó con 23 años en la Odisea, dirigida por Garibaldi, de la unificación de Italia. Su madre era italiana y él se apuntó como voluntario y es uno de los camisas rojas que aparecen, pues, por ejemplo, en este cuadro, ¿no? Y la tabla periódica, que como decía, pues es una de los iconos más importantes de la ciencia, pues se puede explicar a niños simplemente para ver un poquito cómo se completa un puzzle o indicando, por ejemplo, cómo también los elementos surgen a través de una serie de productos. Por ejemplo, la gente tiene que entender que el aluminio, siendo el metal más abundante que hay en la corteza terrestre, es de los últimos en descubrir. Muchísimos cientos de años antes se descubrió el oro, la plata, el hierro. ¿Por qué? Porque el obtenerlo a partir del mineral es muy complicado. Hubo que desarrollar la electroquímica y así otros muchos productos. Aquí me gustaría destacar tener un recuerdo hacia el profesor Emilio Morán, que falleció, un profesor de la Complutense que falleció por esta terrible pandemia que hemos sufrido y que fue el profesor que me introdujo junto con Carlos Pico, Gutiérrez Ríos, en la carrera de químicas en el estudio de la química inorgánica. Y por ejemplo, pues cosas que podemos hacer una ciencia viva de la tabla periódica. Bueno, pues las famosas tríadas de Dobereiner, que la construya la persona que asiste a un taller sobre la tabla periódica. Hacemos cartas y ven cómo se construyeron las tríadas de Dobereiner. O como decía antes, con un teclado podemos poner los símbolos de los elementos de Newlands y descubrir qué significaban las octavas y ver una gran casualidad que le permitió tener este cierto éxito. Y es que en su época no existían los gases nobles. Si se hubieran descubierto ya anteriormente, pues entonces no se cumplirá la ley de las octavas. ¿O qué significa el anillo telúrico de Jean-Courtois? O el hecho de que la tabla periódica se interpreta por el número atómico que descubre Moseley. Cuando fallece Mendeleev, ni siquiera él sabía que el fundamento de la tabla periódica no era el peso atómico, sino que era el número atómico que descubrió este gran científico inglés y que lamentablemente murió muy joven en la Primera Guerra Mundial. O, por ejemplo, cómo vivir propiedades de los elementos pues con dispositivos como el Energy Stick, un juguete que es simplemente un circuito que cuando se cierra por un material conductor se iluminan los LED y suena. Como nosotros tenemos sudor en la piel, tenemos agua con sal, somos conductores y funciona. Esto se puede hacer en corro con 50 personas, con niños, etc. Y aparte de divertirles, pues podemos ver si un material, un elemento químico como el cobre con el que se hace una tubería, conduce, o el aluminio, otro metal que conduce, o un elemento no metálico como el azufre, que lo venden para hacer masajes en el cuello, pues no conduce. Entonces este tipo de propiedades se pueden ir trabajando con ellas,
o incluso un lapicero del que sacamos mina por los dos extremos, pues veríamos que conduce. Entonces, con esto podremos tratar de que las minas de los lapiceros están hechas con grafito y no todos conducen igual, porque están mezclados también con arcilla. Bueno, pues todo esto puede ser cómo enseñar de una manera viva, por ejemplo, las propiedades de los elementos en la tabla periódica, o, por ejemplo, haciendo exposiciones, como en este caso de la Universidad Politécnica de Madrid, donde aquí está el rector, Guillermo Cisneros, y personajes de las bibliotecas, como son María, Matilde, Felisa, que nos ponen en valor una peculiaridad muy importante de la Universidad Española, y es el gran recurso que tenemos de libros históricos y que es un tesoro. De hecho, bueno, pues aquí en esta sala mismamente, cuando he entrado, he visto el diccionario de María Moliner y me gusta pues entender que María Moliner fue bibliotecaria en mi propia escuela. Entonces, la labor de las bibliotecarias, así como las de las unidades de difusión científica, etcétera, de las universidades, es una labor que hay que destacar. Bueno, pues ya terminando, ¿dónde he desarrollado toda esta labor que estoy resumiendo aquí? Pues como dice el lema del logotipo de la editorial Larousse, lo he expandido en todos los vientos, es decir, donde me han dejado y donde he podido. Por ejemplo, a través de libros, como este de Química al alcance de todos, escrito con mi amigo Joaquín Martínez Urriaga, de mi propia universidad, y el profesor Carlos Castro Acuña, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otros libros, como este de Enseñanza y Divulgación de la Química, cuyo diseño de la portada es también de un técnico de laboratorio, de mi laboratorio, que es Víctor Díaz Lorente, o en la radio, en la televisión, o por ejemplo quiero rememorar también la figura de uno de los periodistas científicos pioneros, Manuel Calvo Hernando, que hace 20 años pues, me hizo una entrevista para hablar de la química en la vida cotidiana, o en revistas de divulgación, manifestando pues, qué tienen de verdad o no algunos trucos tradicionales, en redes de divulgación científica, como por ejemplo Naucas, o por ejemplo, pues incluso también en actividades como en la Universidad en la Calle. Aquí estamos justo en el edificio de mi escuela, al lado del Monumento a la Constitución, resaltando en la población la importancia de la educación en España, o dando cursos a profesores. Aquí tenemos pues, varios cursos en distintos países, donde pues, a los profesores se les enseña pues todos los recursos que he ido comentando aquí y otros más, para que, igual que ellos enseñan sus recursos, pues que entre todos difundamos la idea de una enseñanza viva de la ciencia. En festivales científicos como Ciencia en Acción o el homónimo europeo Science on Stage. En mi clase, por ejemplo, con mis asignaturas que doy, por ejemplo, química a ingenieros industriales e ingenieros químicos, formación de profesores, o también en la asignatura de divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología, que doy en estudios de máster. En este caso quiero también pues, alabar la labor docente del profesorado universitario, no solo investigador, y en este sentido pues, quería agradecer la ayuda prestada pues, muchos años por Victoria Alcázar y Carmen Matías en tareas docentes. En cuanto a temas también, pues con niños y público en general, vienen ferias científicas, como Madrid por la Ciencia o la Semana de la Ciencia, vienen visitas a institutos, bien en visitas de institutos a la escuela, en jornadas de puertas abiertas, etc., y no como una mera curiosidad, sino siempre intentando fomentar la cultura en el sentido que nos indica la propia Real Academia, que es el conjunto de conocimientos que nos permite desarrollar un juicio crítico, o el conjunto de conocimientos y desarrollo científico, industrial, etc. Bueno, ya para ir terminando, querría decir que, aparte de dar las gracias a todas las personas que he ido nombrando a lo largo de la exposición y muchísimas más que he conocido, pues quería también destacar lo afortunado que he sido por trabajar siempre en un palacio, en el Palacio de las Artes y la Industria, un edificio emblemático de Madrid, muy cerca de aquí, que esta es una imagen de cuando se proyectó, incluso con esculturas que hoy día no se llegaron a instalar, pero esto era en las afueras de Madrid. Incluso a finales del siglo XIX se instaló en lo que ahora son los nuevos ministerios un hipódromo,
y se nos conocía como toda esta zona como los Altos del Hipódromo, una zona plácida y en las afueras de Madrid. Incluso llegamos a ser el IFEMA de la época, porque en una epidemia de gripe que hubo a finales del siglo XIX, trasladaron aquí a enfermos, porque éramos otra vez las afueras, un centro amplio, etcétera, como ha sido el IFEMA, lamentablemente, en estos tiempos de pandemia. Y decir que estos Altos del Hipódromo también, pues, posteriormente, por la parte de atrás, se fueron construyendo edificios, como por ejemplo la residencia de estudiantes, el Instituto Rockefeller de Investigación Físico-Química, y es una zona muy relevante de Madrid, y que pienso, también la residencia de estudiantes, y que pienso que con el tiempo, cuando salgamos de nuestras sucesivas crisis, etcétera, pues se podrían remodelar para hacer un entorno cultural de primer orden. Incluso el edificio de mi propia escuela es compartido también desde el mismo año, desde 1907, por el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Bueno, en este sentido de destacar que aparte del propio edificio, evidentemente, pues los más importantes son las personas. Y me siento muy orgulloso y muy feliz de haber coincidido con muchísimas personas en este centro que me han aportado mucho. Es un centro interdisciplinar y a las cuales pues agradezco toda esta labor. Por ejemplo, el director de la escuela, Carlos Vera, que en su día pues tuvo la deferencia de nombrarme subdirector de innovación educativa, con lo que de alguna manera todas estas ideas que he intentado plasmar en esta exposición pues tuvieron la posibilidad también de expandirse de una manera pues más amplia, ¿no? Y ya terminando así, pues muchas gracias también a mi familia, pues a mis hijas, Lucía y Elisa. Aquí salimos ayudándome a preparar un taller científico porque ellas han colaborado mucho conmigo, pues en casa preparando materiales, cuando hemos ido de viaje, pues ayudándome a conseguir objetos para las clases, para las exposiciones, etcétera. Y como decía, pues también me han acompañado en muchos talleres. Y por supuesto a mi mujer, Elena, que también pues me ha permitido, aparte de generar un ambiente tan plácido en casa, pues desarrollar toda esta actividad para la que efectivamente pues he necesitado tiempo y también pues me ha acompañado muchísimas veces. Termino así como empezaba, dando gracias a todos y especialmente pues a la COSCE en este caso por haberme otorgado este premio. Muchas gracias.